Hoy, esta tarde, tenemos un directo bastante interesante con Constantino Menéndez, que es el responsable de la marca Made by Cost. He venido anunciándolo ya durante varios días para que pudierais ver su trabajo. Es un artesano y diseñador asturiano que está ejerciendo un papel bastante importante en el desarrollo o más bien en la recuperación del patrimonio textil asturiano. Esto, por supuesto, vinculado a otros artistas y especialmente al cantante Rodrigo Cuevas, que ahora hablaremos un poco sobre él. Antes de arrancar, luego os voy a compartir un reel en torno al libro de José Ortiz Echagüe, del que ya hemos hablado muchísimas veces, pero que viene un poco a colación de lo que vamos a hablar hoy, que es la indumentaria popular española, y en concreto recupero el libro hoy porque vamos a hablar con Constantino, pero también porque lo habréis visto seguramente en la serie de Cristóbal Valenciaga. Al final, en este libro y en la serie, precisamente de lo que se habla es de las muchísimas tradiciones textiles que tenemos en España, algunas bastante olvidadas, algunas más que olvidadas, poco visibles o poco reconocibles, porque también es verdad que lo andaluz, el flamenco, etcétera, etcétera, ocupan mucho quizá el imaginario colectivo de lo español, cuando en realidad lo español abarca muchísimos campos distintos. Por eso quería que viésemos o que hablásemos hoy con Constantino, que precisamente está haciendo, como decían antes, esta labor tan importante de recuperación del patrimonio. Mientras que se conecta, pues aclararos que claro, cuando hablamos de popular hablamos de muchísimas cosas también. Ahora él tiene una idea bastante clara y concisa de qué es lo popular, porque también eso es bastante discutible o debatible. Cuando hablamos de vestidos populares, de tradiciones textiles populares, pues hay muchísimos niveles y muchísimos motivos para considerar popular algo. En realidad, muchas se vinculan realmente a los trajes regionales, sobre todo a las fiestas populares y a las tradiciones de los diferentes pueblos de España. Pero también es cierto que hay un momento en el que se normaliza todo esto y que se crean como normas, cuando en realidad, cuando uno observa un traje, pues un traje de asturiana, un traje de aquí, de Granada, del Sacromonte y de cualquier otra parte de España, hay muchísimas similitudes y muchísimas conexiones. Ya estoy viendo por aquí a Constantino conectado. Voy a ver si lo puedo invitar a ver. No sé cómo Constantino pide unirte, que ya te estoy viendo por ahí. A ver. Bueno, a ver si lo conseguimos. No sé cómo. Qué torpe soy. Mira que he hecho veces esto. Bueno, como os decía, en realidad, cuando uno observa los trajes populares de distintas partes de Europa, casi podríamos decir, empieza a haber un montón de conexiones artesanales. Bueno, aquí tenemos a Constantino. Hola, Hola, ¿cómo estás? buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Muy bien, ¿Tú? pues bien, también aquí con muchas ganas de tener este directo que hace mucho que venimos planificándolo Pues y sí. por unas cosas o por otras, porque tengo que deciros que precisamente Constantino es una persona con la que yo llevo hablando desde que tengo el perfil, desde el ¿Ah, sí? principio. Tú y yo hemos hablado muchísimo, muchísimo. Y realmente he compartido muchas cosas suyas y teníamos muchas ganas de esto, ¿no? De poder hablar y de poder compartir su profesión y el trabajo que él hace, ¿no? Yo estaba explicando antes de que te conectaras que en realidad lo popular, el concepto de lo popular es muy complejo y muy ambiguo y que, bueno, en concreto tú trabajas, no es que trabajes, a ver, decir que solo trabajas en torno a las tradiciones asturianas, pues es quizá un poquito limitado. Lo que quería decir es que evidentemente todo es un trabajo muy importante de recuperación o de puesta en valor
de las tradiciones textiles de tu tierra, ¿no? No sé, cuéntanos un poco cuál es tu argumento principal de trabajo en este sentido. Sí, bueno, lo que tú estás comentando es lo que realmente me acompaña en mi trayectoria vital, porque sí que desde pequeño estuve vinculado al folclore, a grupos de baile tradicional, de cultura tradicional, y, y luego me empezó a interesar muy pronto la historia del vestir, de por qué nos vestíamos así cuando hacíamos una representación folclórica. Y eso fue un poco lo que me picó el gusanillo de empezar a investigar en lo que viene siendo la indumentaria o el traje popular. Estuve durante muchos años en un grupo de investigación folclórica que hacíamos trabajo de campo. Íbamos pues por pueblos, entrevistábamos a gente mayor para el archivo. Bueno, muchas de esas grabaciones están en el archivo de la tradición oral y, y sí es verdad que debido a la edad, ¿no?, que tenían las personas a las que entrevistábamos, no podían trasladarnos cuestiones sobre lo que se entendía por indumentaria tradicional. Nos podían trasladar cuestiones relativas al traje que ellas conocían, ¿no?, de sus antepasados y demás, pero que ellas no lo identificaban como traje tradicional porque realmente tampoco lo era. Era la forma en la que se vestía ya. Pues imagínate, si nosotros estábamos en los años 90 haciendo ese trabajo y entrevistábamos a gente de 80 años, era gente que había nacido a principios del siglo XX, ¿no? Entonces Claro. tampoco te ibas muy atrás para poder entender de dónde venía la tipificación del traje. Y entonces de ahí es de donde nació un poco mi interés por decir, jolín, pues qué, déjame buscar. Y entonces empecé a leer, empecé a contactar con estudiosos, bueno, a revisar bibliografía y hasta hoy. Porque, claro, o sea, al final, efectivamente, tú has hecho un trabajo de campo muy intenso y muy directo. O sea, has ido a la fuente, no has ido a los libros, sino que también, También. sino, sino directamente a las personas que hacían o que llevaban estos trajes. ¿Estos trajes para qué eran? Pues el traje que se entiende como traje tradicional, a ver, es que es un tema también que, como tú bien sabes, Carlos, nos da para mucho, tiene mucha enjundia, ¿no? El traje que se fijó o se estandarizó como traje tradicional o como traje del país, el paxello, aquí en Asturias, pues es un traje que responde a un momento determinado de la historia, ¿no? Corresponde a mediados del 18, cuando una clase social aburguesada y hay un movimiento sociopolítico, revolución industrial, pérdida de la identidad, creación y emigración a las ciudades. Entonces, todo ese pensamiento romántico, político que acompaña a esa situación y a ese momento histórico, lleva también que una clase aburguesada quiera tomar una identidad de su entorno, ¿no? En este caso de Asturias. Quiero sentirme asturiano y entonces fijan un traje, lo que ellos van a llamar el traje tradicional o el traje regional. Entonces es una manera de fijar y estandarizar una forma de vestir y adoptarla como algo identitario de lo que soy. Claro. Y eso corresponde, pues estamos hablando de mediados del 18 y lo que toman como referencia son las clases populares de esa época, ¿no? Todas esas modas, entendiendo como moda unos periodos muchísimo más largos de lo que entendemos por moda hoy, ¿no? Todas esas modas o la moda que imperaba en las clases populares, en el campesinado y demás, pues lo toman como arquetipo de qué es el traje tradicional asturiano. Y ese traje, pues se compone de unas piezas y tal. Luego es verdad que va pasando el tiempo y todo ese traje que fijado de una manera determinada va teniendo distintas evoluciones, transformaciones, Claro. medio desaparece y se convierte en algo totalmente distinto, vuelve a reaparecer hasta nuestros días. Entonces es un tema, a mí me gusta muchísimo Fe Santoveña, que es una historiadora
y una antropóloga de aquí de Asturias, y tiene unos trabajos buenísimos a mí es la que más me gusta, ¿no? Con la que yo más me identifico cuando leo también y con la que más comparto opinión. Porque al final, bueno, al final esa es un poco como es la historia la historia del traje popular en general es esta, quiero decir. Sí, Lo que has contado, efectivamente, es en Asturias y en realidad es en una época de crisis en la que y al final siempre se asocia los vestidos populares, bueno, el asentamiento de los vestidos populares con el arraigo, con la identidad, con la búsqueda de la identidad, ¿no? En momentos en los que las cortes, esto, por no meterlo muy pesados, pero en momentos en los que las cortes están muy afrancesadas y realmente no existe como un estilo español, o sí existe, pero existe, como tú bien has dicho, en las clases populares, ¿no? Entonces, esto al final va a ser el motivo del nacimiento casi del concepto de traje popular, que luego deriva en lo goyesco y en otras muchas cosas más. Tiene muchas derivas diferentes, ¿no? Pero que también todo está muy conectado, porque al final hay quizás como que el primer peldaño de todos los trajes regionales es la artesanía, sí, que es un poco donde tú trabajas más. O sea, tú o sea, por definirte desde el punto de vista romántico también, ¿no? Tú eres un artesano sí, textil. sí, Y, y en sí, este caso las técnicas son siempre como muy parecidas, quiero decir, no los estilos, sino las técnicas, pues al final, en muchos casos son las mismas, ¿no? Entonces, en el traje asturiano, que es lo que tú has estudiado, no solo, a ver, que no es que tú hagas, no te lo digo a ti, se lo digo a la gente, no es que él haga trajes populares asturianos, que los hace, sino que está revisando esto, trayéndoselo al siglo XXI y sobre esto es su trabajo, ¿no? En torno claro. a esta investigación. Entonces, cómo es el traje asturiano? ¿Cómo es qué artesanía interviene en ese traje asturiano? Pues como tú dices, yo después de hacer muchos durante mucho tiempo, lo que me di cuenta fue que me gustaba tanto determinados cortes, determinados tejidos y demás, que yo dije, ¿por qué no puedo vestir o por qué no puedo hacer una apuesta para traer esto al presente? Entonces, bueno, por aclarar y suscribir lo que tú dijiste, yo lo que hago es eso, tomar elementos, que son de los que tú hablas, de la indumentaria tradicional, no solo asturiana, sino que a veces pues me voy para otros territorios, pero tomo esos elementos y los incorporo a mi propuesta estética y a mi propuesta de moda. De forma que alguien que esté relacionado o que tenga conocimiento sobre la tradición, la artesanía textil y demás, ve esos elementos y los identifica. Y la gente que no conoce esos elementos, ni esos cortes, ni esa manera de ornamentar o qué sé yo qué, le resulta también algo relacionado pues con su historia, ¿no? Ve algo que dice, algo tiene que ver porque la artesanía al final nos conecta mucho Claro. con, con nuestro territorio y con quienes somos. Pero bueno, por definirte así un poco tejidos, ¿no? Yo sí es verdad que suelo utilizar, puedo ir por dos vertientes. Una, apostar por tejidos y hacer una propuesta estética de corte y demás más actual, o al revés, hacer una propuesta con unos cortes más tradicionales con tejidos totalmente actuales. Entonces me resulta un poco complicado de decirte en qué Vale. me baso Es exactamente. complicado. Bueno, al final Porque, te basas en tu creatividad y en tu conocimiento y según te inspires, desarrollas, o según te encarguen, desarrollas una pieza, desarrollas otra, ¿no? De todas maneras, yo también veo por los diseños que he visto tuyos y por muchas imágenes que ya llevo viendo de tu trabajo, que además que hay un intercambio, porque hemos dicho que el traje regional o el traje popular, porque regional al final son de las regiones y lo de las regiones es muy ambiguo, ¿no? sí, Por ejemplo, en Andalucía es inmensa, ¿no? Entonces, o Castilla, León, ¿no? Entonces, te decía que viene toda de la indumentaria de las clases bajas, de la indumentaria, no me sé la palabra ahora, de la indumentaria que las clases bajas utilizaban para sus fiestas, para sus eventos, para sus momentos importantes, ¿no? En parte, en pero parte. luego yo por lo menos en tu trabajo también veo mucho de indumentaria cortesana. O sea, por ejemplo, cuando veo que tú haces un corpiño, me recuerda muchísimo también a lo que luego se ve en un cuadro, a lo mejor, de madrazo. Claro, sí, porque
sí es verdad que mezclo mucho, porque en un momento dado también, cuando yo empecé eso con el tema de la indumentaria tradicional asturiana, pero luego no pude parar ahí ya. Vale. No pude parar. Entonces, para entenderla, porque todavía a día de hoy hay cosas que no entiendo ni me siento identificado con ellas, porque yo nunca partí de ese sentimiento de búsqueda de una identidad mía en el vestir, y había cosas que no entendía, entonces empecé a estudiar con más profundidad historia de la moda y el vestir. Mm, Entonces, sí es verdad que puedes ver influencias renacentistas, puedes ver influencias de cortes más medievales o tejidos o formas de trazar patrones que dices tú, ostras, ¿dónde se fue? ¿No? Entonces claro. sí es verdad que mezclo momentos modales muy diferentes y muy dispares dentro de la historia y geográficos, sí. Bueno, pero eso, aparte, bueno, el conocimiento de la historia es lo que nos hace, esto además de la enseñanza incluso de Mariano Fortuny, ¿no? El conocimiento de la historia te desvincula de la tendencia y te permite elegir tú lo que tú, en lo que tú quieres profundizar y sobre lo que tú quieres trabajar, ¿no? Mm. Pero claro, a mí me gustaría porque pues está conectada mucha gente de todo el mundo. Bueno, yo digo de todo el mundo, yo soy muy ambicioso cuando lo digo, pero estoy seguro de que sí. Pero suena bien. Suena bien. Entonces, me gustaría que explicaras cómo es el traje tradicional asturiano, o qué, mejor dicho, qué le singulariza respecto a otros trajes. Vale. El, el- esquemáticamente hay unas piezas que forman base y que forman parte de lo que es el traje estandarizado como traje asturiano. Son en la mujer lo más característico es el dengue, que no es exclusivo de Asturias, pero bueno, es el dengue, que es una prenda de busto que cruza sobre el pecho y que generalmente está confeccionado en paño color negro, paño de lana color negro y ornamentada con terciopelo. Que es Eh, como un manto cruzado. sí, sí, Yo es es por como, popularizar popularizar, ¿no? Que si no lo lío todo. Por vulgarizar un poco la definición y que se entienda un poco sí, mejor, ¿no? es como un manto cruzado. Luego con el paso del tiempo, se convirtió en un pañuelo de hombros que todos conocemos que va cruzado sobre el pecho. Digamos Vale, que la evolución natural fue hacia ahí. vale, La función era abrigar y cruzar el pecho. Espera, que tengo alguno aquí. genial. A ver. Este sería, bueno, Sí, es sí. un... Se ve, Vale. ¿verdad? Sí, 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 se ve La, perfectamente. esta sería como la pieza más característica del traje. Y va así, cruzado Ah, y vale, atado. sí, perfecto. Esto sería como la pieza más que todo el mundo identifica Vale. con el traje de mujer, ¿no? Y se llama Suele ser, dengue. se llama dengue, como la enfermedad. Vale. Sí. Y luego puede ser en terciopelo, panalisa, Bien. puede estar más o menos Ay, ornamentado. Este, por qué ejemplo, bonito. va todo. Ajá. Luego hay pocos testimonios de otros colores, pero luego ya viene el jugar, ¿no? Vale. Pasa Incluso que tradicionalmente es más, suele ser negro. el que se adopta como estándar es el negro. E incluso hay un cuadro, una acuarela, que también es discutible y demás, pero trae esta parecida que se llama Solitari y sería Vale. así, de Qué lino. bonita. Sí. Entonces llevaría una camisa interior, si vamos de dentro Sí. afuera, ropa interior, una camisa interior larga, Ujú. como eran los camisones que eso, bueno, ya vienen de muy atrás, Sí. de lino, confeccionado de una manera determinada, luego llevaría medias y ligas, luego llevaría los refajos, que son como en aguas, pero también de paño, una sobre otra, la falda exterior, el Ujú. corpiño, justillo, dengue, un mandil y Sí. pañuelo a la cabeza. Ese Vale. sería el estándar de mujer. El hombre llevaría
se fija el calzón corto, el pantalón corto. Ujú. De ropa interior llevaría un calzón largo, un calzoncillo pues de lino hasta el tobillo prácticamente, y una camisa también bastante larga, el calzón o pantalón corto, el chaleco de doble abotonadura, una faja para ceñir en la cintura, chaqueta, y el tocado del hombre es la montera. Que la montera no tengo ninguna tradicional. Yo hago estas que son una reinvención, una revisitación de la montera, pero la forma sí es fiel. Esta, por ejemplo, sería una montera. Yo, Genial. Que además esto, vamos a hacer un momento publicitario, tú esto lo vendes, ¿no? Esto es algo que tú haces como un producto tuyo, ¿no? esta sí. Sí, Esta, ¿qué hice? Pues la montera es eso. A día de hoy, fíjate, habiéndolo fijado a mediados del 18, a día de hoy, un hombre que se quiera representar como asturiano se pone una montera. genial. ¿Qué ocurre? Que las monteras están relegadas a grupos folclóricos, a fiestas muy específicas. Entonces, te puede gustar mucho como tocado, pero luego no te lo vas a poner. Te pones antes una gorra beisbolera para salir a tomar un vermú que una montera. Entonces, ¿yo qué hice? Hacerlas con otro tejido, modificar un poco el patrón, de forma que tú, si te apetece, puedas salir a tomar algo con una montera. Chulísima. Además, a ver, ponte de perfil, que lo veamos de perfil, está genial. Yo te tengo que decir que quise encargarle una, pero que tengo una cabeza tan grande que no me atreví. Porque pensé, no hay tela suficiente para hacerme una a mí. ¿Qué las haces de pana normalmente? De pana, de tejido de tejano, de mahón, depende de cómo sople el viento. Pero para el invierno son más calentinas y me gustan mucho de pana. Y para el verano, de algodón, es decir, de lonetas, o Genial. mahón o vaqueras. De las monteras, bueno, la que ya desarrolla y me propone muchísimas tejidos y demás es mi compañera Yolanda, porque es importante decir que ahora mismo somos dos. Ah, Soy bueno. yo que fui el creador del proyecto y vamos, el alma creativa, podríamos decir, pero luego afortunadamente ya cuento con una compañera que es Yolanda, que me asienta en el terreno, que también me hace falta, y tiene una visión a nivel empresarial pues mucho más completa que la Bueno, mía. es que a veces, bueno, primero voy a saludar a Yolanda. Hola, Yolanda. Pero sobre todo es que os pasa muchas, bueno, a ver, nos pasa muchas veces que tú y yo tenemos negociados distintos, pero gustos parecidos y sobre todo trabajamos en moda, ¿no? De indumentaria de forma diferente. Pero es verdad que muchas veces nos falta el marketing, ¿no? Podemos generar cosas, sobre todo los diseñadores os pasa mucho, ¿no? Y hoy en día, como es necesario saber de todo, pues saber de redes, saber de comunicación, tener ideas de lo que se lleva, de lo que no se lleva, de cómo llegar a la gente y además crear, pues es muy complejo. O sea, que es necesario hacer equipo, por supuesto que sí. Mm. Qué bien. Y entonces, porque yo en algún post que escribí sobre ti puse que hacías arqueología textil, que luego pensé, esto es una barbaridad lo que yo acabo de decir, ni que este hombre estuviera desenterrando Ya. restos, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, Bueno, la montera que acabas de enseñar, ¿no? Monteras son, ¿no? Al final, cuando digo arqueología, más bien quiero decir que es como algo que está, tú lo has dicho, relegado a que tenga un uso, pues como para bailar en una feria, un grupo, sí. a que realmente se pueda reutilizar. Y al final, pues, es que al final la gorra de béisbol, ¿qué es? Pues es una cosa que se hizo para el deporte, que hicieron los norteamericanos y que estamos usando aquí antes de nuestras propias tradiciones, ¿no? Claro, aquí también hay, yo como andaluz, ¿no? Y esto es algo que tú y yo hemos hablado alguna vez, pues claro, es que muchas veces parece que el folclore español, o las folclore no, que las tradiciones españolas se concentran en el flamenco, en lo Ya. andaluz, ¿no? Y no sé, claro, es muy necesaria cuando yo decía arqueología, quería decir esta recuperación, esta investigación. Hoy, cuando yo he puesto, creo que ha sido hoy o ayer que puse que tú estás recuperando patrimonio textil, una señora me escribió muy indignada diciendo que el patrimonio textil nunca se había ido de Asturias y que por lo tanto no es una recuperación. Pero bueno, sí, es una puesta en valor, ¿no? Entonces,
Claro, en parte el problema de toda esta pérdida reside pues estos folclores que se asocian con estas indumentarias, pues igual no están tan activos como el flamenco o como pasa en O Andalucía, ¿no? el Entonces, traje de fallera, o el traje mismamente. Sí, bueno, claro, el traje de falla también es otro que lo vemos más, ¿no? Y que quizá, aunque no sé, no lo sé, porque ahora voy a cometer un poco, probablemente un error, pero no lo veo actualizarse tanto o no lo veo afectarse tanto por las tendencias como la moda flamenca, pero es cierto que el traje de fallera, claro, porque hay una fiesta popular muy arraigada en la gran mayoría, ¿no? Entonces, no sé, que es muy importante el trabajo que haces tú de recuperar todo esto y de revitalizarlo y actualizarlo, que está muy vinculado, bueno, muy vinculado. Yo te conocí por mi admiración hacia Rodrigo Cuevas, luego ya te sigo más a ti que a él en muchas cosas, aunque él me encanta. Como, claro, él es esencial para esto mismo que estamos hablando en la música, ¿no? El trabajar, el coger nuestras tradiciones y no es a veces la gente se equivoca y piensa que revitalizar en la música, ¿no? Revitalizar la música tradicional asturiana es hacer una base electrónica y ya está. Y no consiste en esto. Consiste en revisar las letras, revisar las armonías, traerlos al siglo XXI y convertirlo en algo que pueda escuchar cualquiera, ¿no? Y que Mm, pueda gustar a cualquiera. Escucharlo lo puede exacto, escuchar todo el mundo. exacto. ¿Cómo llegas tú a Rodrigo? ¿O cómo llega Rodrigo a ti? Pues nos encontramos porque los proyectos eran y son en parte muy parejos, ¿no? Eh, yo sí que hice, como te decía, trabajo de campo, no es que ahora mismo me descubriera que me gusta la indumentaria tradicional, ¿no? Sino que ya llevo pues más de 20 años estudiando, viendo prendas antiguas, y si es verdad que no estoy descubriendo nada nuevo porque hay estudios rigurosos y gente que está trabajando en ello y ya está. Yo siempre lo digo, el traje tradicional ya está. Si tú quieres saber cómo es, tienes gente que ya vamos, hace 20 años trabajé en un proyecto que hicimos una exposición en Gijón con más de 30 trajes, reproducción de cuadros, fotografías, descripciones de Asturias. Entonces eso está, ¿no? Que no se ofenda a la gente, por favor. Mi apuesta, que es la de Rodrigo también, es beber de esa tradición. Eh, y con el respeto máximo hacer una propuesta, ¿no? En mi caso estética, en su caso musical. Entonces confluimos en la filosofía, confluimos en el respeto, en la admiración y en el gusto por la tradición, por los textos, por los melismas, las melodías, las letras, en mi caso tejidos, cortes, y eso se entremezcla, se revuelve y se dice, mira, y con todo esto, yo hoy como lo siento es así. Y es lo que hacemos. Entonces, fue muy fácil entendernos. Fue muy fácil entendernos. Eh, y yo creo que el trabajo conjunto que llevamos a cabo pues da como resultado una propuesta que es novedosa y que cuando lo ves, como te decía antes, te toca, porque tiene algo que tiene algo que ver contigo, con tu historia, tiene algo que ver con aquí en Asturias, pero al final son códigos universales. Entonces da igual que tú te vayas a otra región y hagas y enseñes lo que haces porque la gente lo va a aceptar de la misma manera, lo va a recibir de la misma manera, entendiendo esos códigos que compartimos todos a nivel tradición y a nivel identidad, ¿no? Como seres humanos. Sobre todo, aparte, hay una, en todo tu trabajo, en el trabajo de Rodrigo, hay una parte de auténtico, que es lo que conecta también mucho con todo el mundo, ¿no? Que es muy, muy auténtico. Pregunta a alguien, ¿de qué producción habláis? Acabo de llegar. Pues hablamos de Rodrigo Cuevas y hablamos en este caso, el trabajo que hacen ellos de recuperar el folclore, bueno, pues otra vez con el folclore, las tradiciones asturianas y darles acercarlas otra vez a la gente, sobre todo hacerlas consumibles hoy en día, que Exacto. es lo que yo creo que es donde reside el secreto de todo esto, ¿no? Pero además hacéis, tanto tú como Rodrigo, un trabajo muy intelectual, en el sentido de que nada es gratuito en lo que hacéis. O sea, Y sobre todo yo creo que respetuoso. Sí es verdad que con algunas propuestas
que yo hice, y yo él no sé si sintió lo mismo, pero sí que reinterpretando, ¿no? Pues lo que tú decías antes, el traje de flamenca, no conozco mucho la historia del traje de flamenca y eso que me esfuerzo por una amiga en común que tenemos, Mm. muchas veces le pregunto cosas y igual que va modificándose, adaptándose, hay incluso una pasarela y demás, cuando tú, bueno, o cuando yo hice alguna propuesta así, generó mucho debate. ¿Por qué? Porque hay como ese miedo a traicionar, ¿no? Ya. Y aunque lo hagas desde el respeto y aunque seas consciente de si ya está, ya lo puedes comprobar, ya puedes saber cómo es, pues Mm. también yo lo cojo, Ya. lo transformo en esto. Entonces, yo creo que desde el respeto y desde la educación y trasladando en qué te basas, Mm. puedes hacer muchas cosas, ¿no? No Al sé cómo... final hay mucho miedo, hay mucha gente que tiene miedo a la revisión porque lo ven como una especie de sacrilegio o de perversión contra los orígenes, ¿no? Cuando en realidad lo importante es que el origen esté y que evolucione, ¿no? Y lo digo porque en realidad, fíjate que el traje flamenco ni siquiera, el traje de gitana, de flamenca, de farala, ni siquiera hay alguien que haya dicho exactamente de dónde viene. O sea, es del que menos datos tenemos. Hay 500 leyendas distintas del origen y aunque esté muy evolucionado, sobre todo está muy evolucionado porque aquí a las mujeres y a los hombres les gusta mucho vestirse y salir y ir a la feria y todo esto y porque hay una industria, ¿no? Pero pese a toda esta modernidad, sigue siendo para mucha gente un cercado de las tradiciones, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, ¿no? Tú y Rodrigo habéis trabajado y no solo con Rodrigo, pero en que las prendas no tienen por qué ser ni masculinas ni femeninas, ¿no? O pueden ser ambas cosas, ¿no? Pues sin embargo, aquí en Andalucía, este año ha habido por primera vez en Simov un desfile en el concurso de estudiantes en el que una chica se atrevió pues a vestir a los hombres, a hacer versiones de trajes de flamenca para hombres que no tenían nada que ver ni con el mundo de las drags, ni con el travestismo, sino que eran reinterpretaciones muy serias y muy bonitas. De hecho, haré un post en breve porque la chica me mandó las fotos. Pues ha sido un poco escándalo. O sea, siendo un traje tan actualizado, el flamenco, que los hombres lleven faldas con volantes, Ya, pues para mucha gente es un insulto, que es como la parte fea de las tradiciones, ¿no? Como que si consiste, tú has dicho la palabra clave, ¿no? Que es respeto, ¿no? Yo claro. respeto cómo tú lo usas y voy a respetar tus códigos y tus símbolos, no voy a estropearlos. Pero es cierto que es muy complicado. Y aquí, que tampoco quiero centrar mucho el tema en Rodrigo, pero es cierto que Rodrigo hace un trabajo precioso con todo esto, ¿no? Bueno, Rodrigo además es que tiene algunos vídeos, yo recomiendo mucho sus vídeos hablando de cosas que no son solo música, porque tiene una filosofía espectacular, Sí. ¿no? De hecho, yo creo que entendí las orientaciones y las identidades sexuales gracias a él. O sea, aprendí a explicarlo gracias a un vídeo que hizo para Asturias, ¿no? para la comunidad asturiana. Y es cierto que todavía hay muchos tabúes en las tradiciones. Sí, sí, hay como ese purismo, ¿no? Que al Mm. final el miedo como a la traición o a desvirtuar, ¿no? No estás Justo. tipificando. Y fíjate, lo que decías tú antes de crear indumentaria, jugar con el género, ¿no? Nosotros, con Rodrigo podemos hacer eso. Yo no pienso en prendas si son masculinas o femeninas para diseñar un vestuario. Pienso en prendas que estéticamente me funcionen, que dentro del espectáculo funcionen, si se tienen que quitar, poner y demás, ¿no? Claro, Pienso en prendas, que claro. pueden ser tradicionales, ¿no? Pueden ir mezcladas, pueden ser de hombre y de mujer, me da exactamente igual con unos tejidos u otros. Y fíjate tú que el traje en la historia, el traje de asturiano, digamos, fue pasando tal transformación que en la época de la dictadura, cuando la sección femenina, ocio y descanso, la tipificación, estandarización y los grupos de baile de sección femenina y demás, el traje de hombre sufrió una transformación enorme porque lo vestían en mayor parte mujeres, ¿no? Claro. Y entonces
son trajes que tradicionalmente era de trincha y mandilete y se suprimió la trincha y el mandilete. No tienen bragueta, tienen una cremallera lateral, el calzón interior se sustituyó por un pequeño volante en la parte de abajo y sufrió una transformación muy importante el traje de varones porque lo vestían Claro, mujeres. claro. Es súper curioso eso. Asumían Y luego, el rol masculino, pero el traje se adaptaba a las mujeres, claro. claro, 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 al final, pues es que al final, si es que al final todos adaptarse, ¿no? En realidad y todos adaptar. La indumentaria, además, creo que es la manifestación humana que más evoluciona y que más se adapta, en realidad, ¿no? O desaparece, ¿no? Has dicho antes lo de los tejidos y tal. Hay una prenda que yo creo que es muy tuya, ¿no? Que es como o que yo he visto ya, tanto se lo he visto a Rodrigo como en lo que hiciste con Rosy de Palma, como en otro post que hice sobre ti, sobre unas prendas que hiciste también con encaje. Tú usas mucho el encaje y sí, tienes como unas camisetas o camisas de encaje que haces mucho, ¿no? Que repites muchas veces. sí, me gustan mucho. Se llama, bueno, es un encaje de licra de diferentes colores, lo utilizamos y inicié el uso con unas camisetas para una obra, para una zarzuela de Rodrigo y de Carmena que se llama Barbián, la zarzuela. Y Sí, entonces la camiseta la bautizamos como Barbiana. vale. Y fíjate, se estrenó en los veranos de la villa, pues me pillas, ¿hace cuánto? Pues 4 años, puede ser, tal vez. Puede ser, Ujú. perfectamente. Y me encantó ese tejido, nunca había trabajado con él, pero para el look me iba perfectamente y tenía una actuación el viernes y otra el sábado. Y le hice dos. Le dije yo, te voy a hacer dos porque vas a ponerte la del viernes, cuando la quites se va a romper, se va a descomponer porque este tejido a mí me parece súper delicado y entonces te pones la otra el sábado. Y fue mentira, o sea, tiene una resistencia que a mí me tiene Genial. asombradísimo. Y empezó a gustar y empecé a experimentar y entonces luego las empecé a hacer que ahora ya se ven mucho, pero con el guante que tú sabrás más, hay como una tradición en el diseño, o hace muchos años también se habían hecho las mangas con guante incorporado, de algo, Sí. no recuerdo qué diseñador habías mencionado tú incluso una vez. Bueno, incluso, bueno, en realidad, por ejemplo, Yves Saint Laurent lo hizo, pero sobre todo lo hizo Galliano. Galeano. Galliano es el que más lo desarrolló y lo explotó y lo recuperó Balenciaga hace 3 o 4 años. Volvió, ¿no? A la vez que tú lo empezaste a hacer, además, fue curioso, bueno, pues estabas en tendencia, ¿no? Así Ya, que, fíjate. sí, 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 sí. Son muy bonitas. Además, es que me he dado cuenta hoy preparando buscando lo de Rosy de Palma, me he dado cuenta que es no el mismo diseño, pero sí la misma idea, ¿no? Las tres cosas que yo he compartido tuyas, tiene esa idea del Sí, encaje y de ese encaje de licra, que es muy bonito. ¿Y cómo llega? Porque me preguntaba, hoy cuando lo he compartido, me ha preguntado una señora que a ver si es que Rosy de Palma es asturiana, me decía, ¿no? Que era mallorquina. Y yo le decía que no, que yo creía o yo tenía entendido que ella nació en Asturias, pero eso no lo sé. Pero, ¿cómo llega a ti Rosy de Palma y por qué haces ese proyecto de vestirla? pues Rosy de Palma, nació, o sea, no sé si nació aquí, sí, yo creo que es asturiana de nacimiento, pero muy pequeña se fue para Madrid. No me quiero confundir, me lo contó además ay, pero es que soy un desastre para acordarme de datos y tal. Pero sí, la infancia la pasó aquí, luego se fue muy pequeña para Palma por motivos laborales del padre, creo recordar, ¿eh? Y de pequeña, aquí en Avilés, que es de donde ya era, o donde ella es, perdón, el día de la fiesta, el día del bollo, hay tradición de vestirse, pues como muchas fiestas de muchos pueblos, hay Claro. tradición de vestirse con el traje típico. Y en este caso, el traje que se estandarizó para la fiesta del bollo, que es la fiesta de la primavera, Sí. es el traje de la sección Ah, femenina, el que se heredó de la sección femenina. No es vale. el traje, que ojo, el traje de la sección femenina comparte el dengue, comparte la falda, comparte el mandil, tiene todos los elementos, así que tampoco vamos a tirarnos por Vie- la peñona. Viene del mismo sitio, seguro, seguro. Exacto.
Si es verdad que lo puedes identificar con un movimiento político determinado que te puede causar repulsión o no. Entonces, ella tenía unas fotos de pequeña vestida con el traje del bollo. Iba a venir a dar el pregón y Sí, a mí se me ocurrió hacer una propuesta de decir, oye, qué menos que vestirte otra vez pues con tintes tradicionales. claro, ¿Qué ocurre? Que mi propuesta es diferente. Entonces, tomé, a ella le gustó la idea, al Ayuntamiento de Avilés también y demás. ¿Y qué hice? Tomé la referencia del traje de Asturiana para hacer una propuesta a mi estilo. ¿Qué pasa? Que cuando lo ves te claro. recuerda, pero si lo analizas con detalle y dices, esto está mal hecho, no tiene esto, no tiene esto, no tiene esto, porque no es una reproducción de, es una creación inspirado en. Claro. Entonces, así fue como ¿Y, y, surgió el tema. y qué tal trabajar con ella? ¿Cómo fue? Genial, Bien, súper fácil. ¿no? Al ¿Le gustó? principio, al principio eh, pues tenía esa idea anclada, ¿no? De qué era el traje y demás, y cuando yo le expliqué de dónde venía y todo eso, ya empezó a darse cuenta bueno, que algún conocimiento tenía de la historia del vestir y demás, y llegó un momento que le dije yo, mira, tienes que confiar en mí, en mí, ¿confías? Y dijo ella, plenamente. Y desde ese momento yo tiré para adelante con lo que quise y cuando vino al taller, pum, probó y se acabó, no hubo que hacer más. Mm. Genial, qué bien. ¿Y tienes proyectos nuevos ahora? ¿Estás preparando alguna cosa nueva? Sí, sí, seguí trabajando. Fíjate, creí que ahora a principios de año iba a estar muy tranquilín porque el año pasado fue un poco agotador, un poco agobiante al final incluso. Y dije yo, bueno, 2024 calma, enero, febrero y tal. Y estuve haciendo cosas para un videoclip también con encaje. Y ahora hice hoy precisamente una entrega para algo que estad atentos en redes, como se suele decir, porque es algo muy chulo Mm. que no puedo contar, pero nada, la semana que viene ya se va a poder saber. Y hay otras dos cosas más también relacionadas con el espectáculo Claro, y la, tal. la mayoría de las cosas que haces son relacionadas con la música, ¿no? Con espectáculos, ¿no? Más. Como tú decías antes, lo que es la tienda online y tal, tiene más ropa de calle, a ver, Sí, sí. entendámonos, ropa consumible Mm. por tal, pero a mí, en mi parte creativa, a lo que a mí me satisface es, sí, el tema de escenario, porque me da mayor libertad Claro, creativa, puedo arriesgar más, puedo jugar mucho más, claro, eh, o gente muy arriesgada que diga, pues, claro. que también la hay. Y tanto, por suerte. Por Por suerte para la suerte. moda, porque al final, y esto es una cuestión también que se observa en la moda, ¿no? O sea, una cosa es lo que viste la mayoría y luego los que cambian realmente las tendencias son los que se arriesgan. Y luego los Sí, demás se suman. Pero el luego sí. riesgo es el origen de cualquier cambio, ¿no? Así que está muy bien. Y mira, yo te quería, para terminar con este recorrido, ¿no? Un poco por tu trabajo y bueno, podemos hablar de lo que quieras, pero estoy seguro de que esto que tú haces, de la recuperación, o bueno, más que la recuperación, volver a las tradiciones, traerlas al siglo XXI y hacerlas consumibles, ¿no? Em, Seguro que hay gente de otros países o de otras provincias a las que les gustaría trabajar esto, que les gustaría poner en marcha proyectos de este tipo. ¿Tú qué consejos le darías a esta gente de cómo emprender un proyecto así? Pues lo primero, conocimiento, adquirir. Yo sentaría la base por el interés, por el conocimiento, por el estudio. Es decir, si yo vivo en Nueva Zelanda y me interesa desarrollar un proyecto relacionado con, pues que si en Nueva Zelanda, era donde me metí, en, Menudo lío. si soy del centro de Nueva Zelanda, Mismo, sí, de allí. el centro mismo, justo ahí, y quiero desarrollar un proyecto Sobre cómo sobre eso, visten allí. trayendo sobre el centro de Nueva Zelanda, pues empezaría estudiando muy a fondo cómo,
qué se entiende por, qué identifica a la gente por de dónde viene estudiar. Luego, sí es verdad que en mi caso confluye lo que es la parte de diseño y demás con lo que es elaboración y ejecución. Claro. Yo cosí toda la vida, quiero decir, patronaje, confección, corte, todo eso lo puedo hacer yo. Entonces, hay gente que es verdad que pues, diseña y tiene patronistas, gente que cose, no sé qué, no sé cuánto. En mi Bueno, caso, eso es yo lo hago todo. complicado. Claro, claro. Pues tú estudiaste patronaje y confección y todo esto, Sí, claro. sí, Y, sí, ya, sí. vale, vale, por eso, porque claro, todo lo que tú haces, yo por lo que veo en tus trabajos, y cuando te veo haciendo cosas y los resultados, siempre están impecables a nivel de ejecución y de confección. Claro, es que supongo que también para investigar el pasado es muy importante conocer la técnica, finalmente. Y yo Claro. creo que, vale, puede ser que luego te costan otros, si evolucionas y tal, pero bueno, como lo vas a hacer tú en tu investigación y en tus resultados, siempre va a ser más, pues va a tener todo ese trabajo mucho más perfeccionista o más exigente, ¿no? Quizá. Yo creo que tú eres muy exigente, ¿no? Con tu Sí, a trabajo. veces me paso un poco de... Era mejor flexibilizar un poco, pero mira, nunca había... Me vino ahora mismo a la cabeza, cuando estabas diciendo eso, que yo de pequeño tenía o tengo una enciclopedia que ya cuando éramos pequeños era todo enciclopedias, ahora no hay... Sí. ¿Verdad? Ahora ya, Qué, nada, ahora ya no hay qué enciclopedia. obsesión por tener enciclopedias para las Bueno, biografías y yo para todo. yo además tengo una enciclopedia grandísima, Larousse, en mi casa. Mi madre, además, que está conectada, siempre me llevaba a ella. Y esa enciclopedia a mí me dio una cultura Es grandísima, que ¿eh? eras Y me parece. exagerado. Y era, de todos mis trabajos lo hacía con mi Todo enciclopedia. Y lo luego iba hacíamos. a la biblioteca y tal. Pero ahí estaba la enciclopedia. Pero ibas a la biblioteca a consultar otras enciclopedias. Tal Estábamos cual. obsesionados con las enciclopedias. Pues yo tenía una que se llamaba El mundo de los niños eh, y tenía, no sé si 12 tomos, y yo tenía reventados dos. Uno que se llama Hazlo tú mismo y era de manualidades, y otro, el cómo se hacen las cosas. Esos dos yo creo que eran los únicos que leía de la enciclopedia, pero los tenía destrozados. Y siempre me obsesionó el cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando cae en mis manos una prenda antigua, es analizar estos pespuntes, cómo va forrado, está entretelado, no está entretelado, tocar, mirar, o sea, el descubrir técnicamente cómo puedo llegar ahí, cómo sea el patrón, esta pinza que lleva aquí o este corte, ¿tiene significado y para darle la forma o simplemente es por aprovechamiento de la tela? Todo eso a mí me enloquece. Y eso se traslada en los trabajos míos, o sea, los Claro. pespuntes, los detallinos, todo eso es muy característico de lo que yo hago porque bebo mucho de ello y entonces luego disfruto muchísimo Es, aportando eso. claro, hay un reto importante, ¿no? De aprovechamiento técnico de cualquier cosa, ¿no? Yo creo. Mira, a mí me pasó, una vez vino, bueno, yo tengo en mi despacho puesto allí el vestido de novia de mi madre por muchos motivos. Primero, porque es precioso. Segundo, porque es como tenerla a ella. Y tercero, porque así tengo el despacho muy decorado. Muy Y un día guapo. vino Javier Martín a dar clases a la escuela y me dijo, ¿puedo tocar el vestido? Tocar el vestido era quitarlo del maniquí, Ah, darle la claro. vuelta entera y observarlo, pero con lupa, con el móvil, ampliando, haciendo fotos, o sea, porque al final es lo que amas, lo quieres conocer, pero para también aprender de eso, ¿no? Recuperar todo eso, ¿no? Que es Sí, fantástico. sí, sí, yo también. Yo es ver una prenda y lo primero que hago es hacer así. ¿Ves? Así es, así es. Pues bueno, pues por eso tienes este trabajo tan bonito y tan interesante, ¿no? Yo Gracias. recomiendo a todo el mundo que te siga porque vas compartiendo muchas cosas muy bonitas. Tienes tu tienda además, donde vas haciendo productos como más realistas, más factibles para la vida diaria y bueno, ya como has dicho que en breve tendremos novedades tuyas, pues estaremos muy atentos. Pues muchísimas gracias Gracias a por ti. este directo. Tenía muchas Gracias. ganas de hacerlo y de que habláramos de lo complicado que es esta recuperación, pero también porque creo que te estás llevando muchas satisfacciones y muchos reconocimientos, ¿no? Tienes muchos seguidores y tienes ya como
pues te has vuelto una institución en la indumentaria No lo asturiana. sé. Me parece fantástico. No Sí, creo. sí, te lo digo yo. No creo que si es verdad, estaría horas hablando contigo porque también te descubrí, me pareces una fuente de sabiduría y me pareces tan inspirador y con tanto conocimiento que para mí es un placer y una suerte estar aquí compartiendo este rato contigo. Así que gracias a ti. Muchas gracias por tus palabras también. Y bueno, haremos una segunda parte cuando tenga esos proyectos presentados. Lo guay sería a lo mejor algún día, antes de ese, porque me decía Constantino antes que él no tenía, le dije, enseñé algunas prendas y me dice, yo lo que tengo lo vendo, no Claro, tengo un almacén, un archivo, trabajo bajo pero bueno, pedido. claro, Todo lo que es más artístico a medida, claro, es patronaje a medida, confección a medida, entonces todo es bajo pedido, no tengo fondo más que claro. fotográfico. Pero sí, Bueno, tendríamos que charlar otro día porque me apetece mucho que me des tu visión sobre el vestuario del proyecto de las Alguerinas, que hago y desarrollamos un proyecto aquí en el pueblo y tiene ajá. una imagen muy peculiar y tal. Y sí que me gustaría conocer tu análisis de ese vestuario. Me genera mucha curiosidad. Pues esto va a ser entonces la segunda parte, que será al revés. Estarás tú arriba y yo abajo y yo te voy dando mi opinión y te voy contando. Me parece muy buena idea. Genial. Genial. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos. He visto que estaba la gente saludando y dando las gracias desde Argentina. Y mi hermana también ha saludado, la saludo yo Pues también. hola a toda esa Y, gente. y ya está, que aquí esto lo dejo colgado, lo dejaré colgado y compartido para que salga también en tu perfil y así lo Mira, puedas disfrutar todo el mi mundo. hermana también, Carlos. Ajá. Tenemos a las hermanas entregadas. Ahora, las hermanas fans, claro que sí. Me encanta. Bueno, pues muchísimas gracias y repetimos dándole la vuelta a la historia para que yo también te cuente un poco cómo lo veo yo. Mira, Yolanda Genial. dice, Yolanda, un besín. Bueno, pues gracias, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Que tenga buenas Igual. noches. Chao. Chao.